Buenas noches y bienvenidos a las 5 de las 7. Una vez más vamos a tratar a través de nuestras entrevistas de permitirles que ustedes accedan a una información de primera mano y de acuerdo a la experiencia y al conocimiento de los actores de la noticia. Vamos a comenzar con política, en este caso para darle la palabra a una congresista de la bancada de Perú Libre, la señora Margot Palacios, representante por Ayacucho, que ha participado en las reuniones recientes de su bancada y que nos dirá en qué estado se halla la bancada mayoritaria, la de Perú Libre, con 34 miembros, 3 días antes de que se presente ante el Congreso el gabinete del primer ministro Guido Bellido. Señora Margot Palacios, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernando, y muy buenas noches a todos tus televidentes en RPP. Muchas gracias. Sí, ¿cuándo se han reunido ustedes por última vez, los miembros de la bancada de Perú Libre? Hoy día en la tarde nos hemos reunido. Sí. Y bueno, estamos con la posición absoluta de respaldar al gabinete Bellido, sabiendo que este 26 de agosto va a ir a pedir, en este caso, el voto de confianza al Congreso de la República. ¿Qué cosa quiere decir posición absoluta? Yo pensaba que en la política no habían absolutos, sino habían adaptaciones a las realidades, ¿o no? Hablo en referencia a la bancada de los 37 congresistas del Partido Perú Libre. Sí. ¿Absolutamente están de acuerdo para que todos los ministros sigan como están? Esa es, claro, la posición de poder dar nosotros el voto de confianza al gabinete Bellido. ¿Y tenían esa misma actitud absoluta frente al caso del ex canciller Béjar? Particularmente voy a hablar de mi persona, por supuesto que sí. Y finalmente yo respeto las decisiones que también viene tomando el presidente de la República, el maestro Pedro Castillo Terrón. Y si las cosas son tan absolutas en la bancada, ¿por qué el fundador y secretario general del partido, el señor Cerrón, se ha sentido en la necesidad de escribir varios tweets en donde advierte contra quienes quieren hacer cambios en el gabinete y hacer lo que él llama un nuevo humanismo, y se refiere en particular a quienes puedan pensar que es razonable reemplazar por un ex ministro de Justicia? ¿Por qué es eso? Si para ustedes el tema es absolutamente claro. Como tú muy bien lo has señalado, si es que se cambiaría algunos ministros, ¿no? Y también en el caso particular del premier de Guido Bellido. Y además creo que hemos visto en las últimas semanas varias posiciones o posturas de organizaciones sociales del interior de nuestro país respaldando la designación del premier Guido Bellido, y que ellos también ya sabemos que van a hacer pues una movilización el 26 de agosto que ya es de público conocimiento. Inclusive yo he visto varios pronunciamientos públicos que están en las redes sociales respaldando y anunciando que van a estar este día efectivamente en la ciudad de Lima respaldando, reitero, al gabinete Bellido. Sí, por cierto que hay ciudadanos que van a manifestar ese día, promovidos por la dirigencia de su partido, como es natural, para que manifiesten a favor de lo que ellos dicen. Pero eso no es absoluto, es un sector, no sabemos cuán representativos sean. Y más bien las encuestas, no una sino varias, muestran que hay un sector muy importante de nuestra población que lamenta que el que toma las decisiones no es Pedro Castillo, sino Vladimir Cerrón. Eso también existe. Dos puntos aquí concretos. Cuando hablaba yo de absoluto me refería a la bancada en concreto, que somos 37 congresistas de la República, y no me refería generalizando a todo el pueblo peruano. El otro punto es que no sé cuál es la necesidad, ¿no?, de los medios de comunicación y los periodistas de insistir, ¿no?, de que habría una participación directa
en la toma de decisiones que finalmente las da a conocer el maestro Pedro Castillo Terrones, pero que en este esté involucrada el secretario del partido Perú Libre, el doctor Vladimir Cerrón. No las hay, no entiendo por qué hasta el día de hoy siguen con esa forma de hacer ese comentario e insistir, ¿no?, de quién sería el que diera las iniciativas o planteara ciertos cambios, propuestas, es el secretario del partido Perú Libre. Bueno, la razón es muy sencilla, porque uno lee los tweets. ¿Cuáles? Uno lee los tweets que escribe el señor Cerrón y son más claros que el agua. A través de los tweets, él impone una línea y advierte que nadie, léase Pedro Castillo, no deben hacer lo que no le parece a él. Y en tanto que tal, actúa como jefe del partido, del cual es miembro Pedro Castillo. Estamos viendo en la pantalla. Sí, perdón. Entonces también podríamos decir pues que otros congresistas como Montoya también tienen pues injerencia sobre el presidente Pedro Castillo Terrones, porque él ha pedido la cabeza de Béjar, ha pedido la cabeza de otros ministros, y entonces también hablaríamos que desde ese espacio ellos también tienen injerencia y exigen que se cambie, y se ha cumplido en este caso, podríamos decir, porque lo han sacado a Béjar, ¿no? Pero él da su opinión, pero todo el mundo sabe, igual, y usted mucho más que nadie, que el señor Castillo... El secretario del señor partido igual, de la misma manera, da su opinión dentro de la libertad de expresión. Estamos en un Estado de Derecho democrático, en donde así como Montoya y otros políticos opinan y dicen no me gusta tal o cual ministro, y no necesariamente es pues que haya una injerencia de parte de ellos, no, sino es una opinión que tenemos que respetarlas, y finalmente quien decidirá si las toma o no también es el propio presidente de la República, el maestro Pedro Castillo Terrones. Entonces no hay que confundir el tema de poder tener la libertad de opinar, de comentar, de hasta inclusive por ahí sugerir, no significa pues que sea determinante lo que ellos digan para que finalmente las decisiones tengan que ver con esas opiniones que dan políticos, congresistas y otros ciudadanos. Pero usted reconocerá, señora Palacios, por favor, que cuando el señor Montoya dice que el ministro de Economía, Franque, es un izquierdista, no lo que fuera, tiene un valor diferente que cuando el secretario general del partido dice que es un Chicago Boy, y cuando el señor Cerrón habla de traicionar al plan de gobierno y humanizarse, es diferente cuando lo hace un diputado o un congresista de oposición. El señor Cerrón cree que el que ha ganado es el partido político con un programa, y quien traiciona eso está traicionando convicciones de fondo, o no, o le sigue pareciendo igual lo que diga Montoya que lo que diga Cerrón. Hay que tener claro este tema. Por supuesto que hemos ganado con un programa político, mi estimado Fernando, porque si no yo no estaría hablando con usted ahorita, no me hubiesen elegido en el departamento de Ayacucho como su congresista si es que yo no tuviera un programa político el cual he llevado a mis 11 provincias y más de 130 distritos en el departamento de Ayacucho. Por supuesto que hemos ganado con un programa político, con un partido político que es el Partido Perú Libre, y lo mismo ha sido el presidente Pedro Castillo Terrones, ha ganado con un programa político, con un partido político que tiene nombre y se llama Perú Libre, mi estimado Fernando. Por cierto, a propósito, puesto que usted hace referencia a su militancia, tengo entendido que usted fue miembro de Acción Popular durante 14 años y que postuló. Efectivamente. ¿Y cómo se produjo su cambio de 14 años de Acción Popular en Ayacucho a el año 19 cambiar a Perú Libre? ¿Cuáles son los pasos que en su espíritu, en su formación, en su visión de las cosas, la condujeron de un partido de centro a un partido de izquierda de inspiración leninista? Nunca ha habido una actividad política en ese partido. Yo me inscribí en el momento del año 2000, cuando pasamos un proceso en el cual salíamos de la pudredumbre y corrupción fujimorista,
cuando tenemos ese presidente de transición, Paniagua, el cusqueño, es ahí donde yo me afilio teniendo 19, 20 años, pero nunca he tenido una actividad política dentro del partido que renuncié efectivamente en 2019, pero sí fue motivado en esos años, en el año 2000, cuando se veía por lo menos en este personaje que es Valentín Paniagua, devolverle la democracia y la gobernabilidad al pueblo peruano. Así ha sido. Nunca he postulado con ese partido, nunca he tenido actividad política con ese partido, sino más bien fue motivada por ese contexto histórico, político que se vivió en el año 2000. Y esa motivación duró 19 años. Porque nunca he tenido una actividad política, nunca me he presentado como candidata, ni mucho menos actividad, reitero, dentro de esa agrupación política. ¿Y cómo es que decide retirarse de Acción Popular el 19 y adherir a un partido de una orientación diferente? Porque es una orientación marxista-leninista e inspirada por la Revolución Cubana de Fidel Castro. Como le decía, el partido no existía en esos años. Perú Libre nace como un movimiento regional hace 13 años y como partido político nace el 2019. Y usted entenderá por qué es que me afilio al partido desde ese momento. No entiendo por qué se afilia, quisiera comprenderlo. ¿Cuáles son las razones por las que usted... Porque le reitero, no había un partido político llamado Perú Libre en esos años y el partido se inscribe como Partido Nacional el 2019. Ya, pero ¿qué le atrae de ese partido? Habían otros. ¿Por qué le atrae ese partido? Porque he leído el ideario, el programa político, al cual comparto con cada uno de los planteamientos dentro del programa político y también en este caso el ideario. Es decir, que usted pasa a ser convertida al marxismo-leninismo cuando lee... No convertida. ¿Perdón? No convertida. Sí. Yo creo que tiene que quedar en claro este tema. Me afilio a un partido en el año 2000 por el contexto político en el cual estaba. Eso lo hemos comprendido. Había un representante que mostraba que ese partido iba a poder ser un partido distinto, que era el señor Valentín Paniagua. En mi época universitaria es que usted entenderá, cuando vivíamos una época de corrupción, es que yo decido ahí afiliarme sin ninguna motivación, aunque haya una participación activa en la vida política, pero sí de respaldar un poco esa iniciativa de un ciudadano cusqueño que estaba devolviéndonos la gobernabilidad, la democracia y obviamente sacándonos de los más de una década de corrupción que vivió el pueblo peruano a manos del fujimorismo. Todo eso, lo que tiene que ver con el 2000 y con la caída del régimen de Fujimori y su entrada a Acción Popular, está perfectamente explicado. La pregunta es, ¿cómo una persona como usted, en edad madura, con los estudios universitarios que ha hecho, con el conocimiento que tiene de su región, con lo que ha significado la lucha contra un partido marxista-leninismo como Sendero Luminoso, adhiere a otro partido diferente? No los estoy combinando, lejos de mí. Pero, ¿qué le atrae de un discurso que para muchas personas de su generación es un discurso muy antiguo, que no se aplica, que no funciona en el mundo de hoy? Porque los partidos comunistas lo que hacen es capitalismo de Estado, como en China o Vietnam. Entonces, mi interés y el interés del público puede ser comprender cómo una joven persona como usted adhiere, no le gusta que use la palabra, se convierte a un partido con ideología marxista-leninista el año 19. No sé, ¿a usted se refiere a unos argumentos o finalmente algunas ciertas posturas en tema de lo que viene a ser la izquierda? Y me gustaría qué es lo que usted entiende por eso, ¿no? Porque para usted creo que es un delito o es algo negativo. No, yo me remito al plan presentado por el Partido Perú Libre al Jurado Nacional de Elecciones para postular a las elecciones congresales del año 20 primero y las generales del 21. Yo no he hablado sobre delito. Por eso. Yo he hablado sobre adhesión al marxismo, leninismo y a la Revolución Cubana. Dentro del programa del partido plantea claramente escribir una nueva constitución política del Estado. Y eso no es nada negativo. No, eso es aparte. Sí, hablamos... Sí.
También ¿no? Paniagua hablamos quiso de eso, la ¿no? nacionalización de los principales recursos naturales del Estado. Tampoco es nada negativo para el pueblo peruano. Revisar los contratos ley que se tiene desde esta Constitución del 93 tampoco es negativo para el pueblo peruano. Entonces, yo no veo dónde sería tan negativo esas propuestas que no podrían converger con la realidad actual en estos momentos. Esas que usted ha mencionado ciertamente no, pero hay un horizonte intelectual, hay una doctrina que el señor Cerrón tiene el mérito de poner sobre blanco y negro. Está escrito en el plan que se ha presentado al Jurado Nacional en enero del año pasado. Y ahí se habla claramente de Lenin y de Fidel Castro. La pregunta es si lo que ha hecho Lenin en los años 10 para capturar el poder en Rusia y Fidel Castro en 59 para capturar el poder en Cuba y haberlo mantenido durante 62 años en Cuba y 70 años en la Unión Soviética puede tener algún interés en nuestro proceso político, que como usted dice es un proceso democrático, es decir, donde hay pluralismo de partidos y libertad de prensa. Hay que entender también el tema del marxismo y leninismo es dentro de un marco teórico que todo partido tiene que utilizar. Usted cuando hace su tesis para obtener el grado de bachiller, magíster o doctor, no utiliza un marco conceptual, un marco teórico, y va llevando dentro de ese marco teórico a estudiosos antiguos para poder fundamentar y sustentar lo que usted va a presentar dentro de esa tesis. Es igual, en el partido es lo mismo. Y ahora yo no entiendo por qué el tema de satanizar, ¿no?, el leninismo y el marxismo, o me gustaría, en todo caso, usted qué entiende por eso, ¿no? Yo lo que entiendo son regímenes que se caracterizan por la postulación de un partido único y de una libertad de prensa limitada al Estado. Eso es lo que el comunismo quiere decir. Y en tercer lugar, una desconfianza de la propiedad privada y de la empresa privada para que el Estado controle todo. Esas ideas... Aquí no hay ningún tipo de comunismo. O sea, hay que tener bien en claro ese tema. En ninguna parte del ideario del Partido de Perú Libre habla de comunismo. Y si hay, usted me lo hace ver ahorita y me lo dice. Porque he leído yo claramente mi ideario y en ningún momento plantea lo que usted está diciendo, mi estimado Fernando. Entonces, acá tampoco vengamos a malinformar a la población y decir que estamos buscando buscando el comunismo. Por favor, eso en ninguna parte del ideario del Partido de Perú Libre lo señala, no está. No, y mucho menos el tema de la propiedad privada. No caigamos en esas subjetividades que ya está apareciendo. Señora. Cuando yo he viajado a algunos pueblos en el cual escuchaba a la gente, creo que dentro de su ignorancia, y decían que nos van a quitar la casa, que se le van a llevar el primer piso. Por favor, no caigamos en esos temas, ¿no? Entonces, en ningún momento acá es que estamos buscando un gobierno que se apropie de la propiedad privada, un gobierno comunista, no. Estamos hablando de escribir una nueva constitución en donde hay una participación del 50% del pueblo organizado, de que los contratos ley no tengan que ser por 30, 40 años y ningún gobierno que ingrese tenga la posibilidad de firmarlo, renegociar esos contratos. Efectivamente, nuestros principales recursos naturales también tienen que ser administrados por el Estado peruano, como antes lo ha sido, ¿no? Y en el 90 se terminó eso, cuando pues ingresó Alberto Fujimori y cambió nuestra constitución. Bueno. Entonces, no podemos generar miedo. No hagamos periodismo temerario, señora, por favor, porque si la población escucha es algo esto, que introduce usted. No, yo lo que he hecho es preguntas lo que introducen los medios de comunicación con ese tipo de comentarios, de verdad. No he hecho ningún comentario. No, me he cuidado de hacer ningún comentario, señora. El que hace comentarios es usted. Yo lo que he hecho es preguntarle con todo derecho cómo se ha convertido usted de belaundista a Perú Libre. Y le he hecho notar que en el documento de Perú Libre se habla del marxismo, leninismo y de la Revolución Cubana de Fidel Castro. Y esos dos
patrones culturales han llevado a sociedades comunistas. A usted no le gusta que se use la palabra, a usted le parece que eso da miedo, pero yo he tratado de ser riguroso en lo que he leído del plan presentado para usted. Muy bien, aceptamos que para usted eso es miedo. No nos ha querido explicar cómo es que ha pasado del velabondismo a Perú Libre y también afirma... Explicado. Lo que usted no quiere entender, y eso es un tema muy particular de usted. Yo le dije las situaciones y el contexto en el cual yo me afilio a ese partido, y si usted no lo está entendiendo ya... Porque me habla de lo que pasó el año 2000 y no me habla cómo entra a Perú Libre. Eso fue el contexto. Sí, y le expliqué por cómo ingresó. El 2000 también, está clarísimo, se lo he dicho. Lo que no está claro es que la llevó el 2019. Y tampoco hemos entendido si hay unidad absoluta, la palabra la ha usado usted, en la bancada, o si hay fisuras, como algunos indicios hacen creer. No nos ha querido decir nada. Según usted, los 37 están en una unidad absoluta tras el líder Vladimir Cerrón en defensa de los ministros, que no hay ningún cambio. Veremos si eso es así o no. Lo sabremos el día jueves. En todo caso, así será. Muchas gracias por sus explicaciones, señora Margot Palacios. Recuerdo que usted es una miembro de la bancada de Perú Libre, representante por Ayacucho. Muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual hablaremos sobre salud pública y la lucha contra la pandemia con el exministro de Salud, Óscar Ugarte.